Hola a todos, espero que estén muy bien. Bueno, estamos de regreso para retomar los videos. En esta ocasión vamos a aprender cómo se pronuncian las sílabas, si se le podría llamar, ¿no? Y cómo se pronuncian. Y también vamos a formar al final de esto unas palabras retomando otras sílabas para que ya sepan más o menos su significado y más que nada saber la pronunciación, ¿no? de las palabras y de las sílabas. Bueno, para empezar, primero en la primera columna de arriba, la primera fila, tenemos, se podría decir que las letras que se usan en el dialecto wixárika, este, eh, o abecedario, si se le puede llamar, ¿no? Y ya pues son todas las que se usan. Y ya de ahí para abajo vamos a ir agregándole las vocales que vimos en el video pasado y para darle su pronunciación, ¿no? Entonces vamos a empezar con la primera columna. Vamos. Para empezar tenemos la letra H. Ya sigue seguimos la pronunciación con la A, que viene siendo ja, je, ji, ju, j. Siempre como vimos en el video anterior, la letra, la, el símbolo, la cruz, el puntito, tiene un sonido como que grave, ¿no? Y ya combinado con la H suena como un poquito más suave al principio. Seguimos con la K, K, que, ki, ku, k. Igual, retomando el mismo sonido, un poco fuerte. Seguimos con la M, ma, me, mi, mu, m. Con la N, na, ne, ni, nu, n. Con la P, pa, pe, pi, pu y p. Con la R. Aquí con la R más o menos le vamos a dar como que un sonido un poquito más fuerte, no tan suave. También varía, ¿no? Dependiendo, hay lugares donde se pronuncia un poquito más suave. En este caso yo les estoy mostrando como yo las he escuchado y como me han enseñado, ¿no? Comúnmente así lo pronunciaremos como ra, re, ri, ru, pero aquí es como un poquito más fuerte. Sonaría más o menos así: ra, re, ri, ru y r al final. Otra vez: ra, re, ri, ru, r. Y seguimos con la T. Igual como se pronuncia en español, ese no hay tanto problema. Ta, te, ti, tu y t, nomás al final, ¿no? Con el puntito de la cruz siempre. Todas esas donde lleve el puntito de la cruz siempre va a tener ese sonido un poquito más grave. Ya aquí tenemos algo muy particular, ¿no? Tenemos la letra T enseguida de la S. Y ese también tiene un sonido, una pronunciación un poco peculiar, ¿no? Ya, para empezar tenemos con la A que sonaría más o menos así: sa, se, si, ts y ts. Siempre acentuando el sonido fuerte cuando lleva la cruz y el punto. Ts. Y ya seguimos con la W. Aquí la W más tiene la pronunciación como si fuera una B, así suave, ¿no? Como siempre lo han escuchado: va, ve, vi, bu y bu. Ya seguimos con la X. Aquí la X suena como la R en español. Entonces, cada vez que por ahí se ven una palabra en wixárika, si está con la X y la A,
va a sonar así, ra. Seguimos con la E, re, la I, ri, la U, r, y la X con la cruz, r, un poquito más fuerte siempre. Seguimos con la Y, ya, y aquí no hay Y con I. Entonces ese lo omitimos, nos pasamos a la Y y la U. Sería normal, como siempre lo han pronunciado, you. Y al final tenemos el puntito y la cruz, que suena fuerte, ¿no? You. Y también al final tenemos la K con la W. Este va a ser, tendrá un sonido, la W como U suave. Y ya, por ejemplo, tenemos con la A se pronunciaría así, cua, cua. Seguimos con la E, cue, cue. Y con la I, cui, cui. Entonces esto es básicamente para que tengan una idea de cómo se pronuncian las sílabas, así se le puede llamar, ¿no? Del dialecto wixárika. Como les digo, ¿no? También hay, depende de las zonas o donde habitan, pues ya tienen diferente pronunciación, ¿no? Como todo en el país, ¿no? Como los del norte, del sur, pues varían mucho tanto su forma de hablar y de pronunciar las palabras, ¿no? Y aquí igual siempre sucede lo mismo, ¿no? Así que si un día escuchan a alguien decir una palabra que ustedes saben lo que significa y ven que lo pronuncia un poco distinto, pues también para que tengan en noción de eso y pues no se compliquen tanto de que yo lo sabía que se pronunciaba así y no, pues como les digo, no varía mucho de la zona y de las personas, ¿no? Donde vive. Ahora, tomando estas sílabas, formaremos algunas palabras para que sepan cómo se escriben y ya pues lo que significa, ¿no? Y ya viendo más o menos aquí todas las sílabas, ya pues se me vienen a la mente pues algunas como vemos, ya muchos lo conocen, ¿no? Que es hikuri, que es el peyote, ¿no? También tenemos cuitzi, que significa gusano. Ku significa víbora o serpiente, ¿no? Tenemos ki, que significa casa. Tenemos kuie, que significa tierra. Tenemos ketsu, que significa pescado. Tenemos nunutsi, que significa niño. Y aquí para decir ninja, nomás agregamos lo que me viene siendo la palabra uka nunutsi, que sería ninja. Tenemos rutsi, que significa calabaza. Tenemos la palabra biki, que significa pájaro. Tenemos, se puede hacer también la palabra tumini, que significa dinero. Tetsu, que es el tamal. Tepu, que significa tambor. Tenemos la palabra pinirri, que significa sandía. Tenemos la palabra iyari, que significa corazón. La palabra tutu, que significa flor. Y estas son una de las palabras que se pueden hacer con este cuadro, ¿no? Que tenemos aquí con las diferentes sílabas que se pueden hacer y todo, ¿no? Si gustan, más adelante igual hago solamente un video de puras palabras y ya su significado, ¿no? Para que vayan aprendiendo y todo eso, ¿no? Unas palabras y su pronunciación.
Pues sería todo por el video de hoy. Ojalá es, haya podido transmitir lo que de forma sencilla, tanto la pronunciación y la escritura, ¿no? Y todo. Bueno, pues sería todo por el video de hoy. Esperamos que sea de su agrado y pues que se la comparta, ¿no? A la gente que le agrade esto y pues que quisiera aprender. Y ahí vamos a ir poco a poco, ¿no? O igual allí en los comentarios ustedes pónganme sugerencias de qué más o menos les gustaría que se tratara el siguiente video o los próximos videos que se van a hacer un poquito más adelante, ¿no? Así que sin más por hoy sería todo y pues nos vemos en el próximo video. Saludos a todos.